Gracias, a la orden. Eh, Sigo acá, tengo ahora a Sabrina Bacal. Vamos a ver su columna de hoy, pero en video, para entrar en el análisis de inmediato aquí en Noticias 180 Minutos. Adelante. El presidente español Felipe González propuso hace unos días una tregua de insultos en su país como forma de frenar la polarización política que a su juicio viene de arriba hacia abajo y amenaza la convivencia social. En Panamá urge la misma medida si queremos aspirar a resolver las diferencias, no mediante la fuerza o la represión, sino a través del diálogo y la búsqueda de consensos. Hace un mes comenté en este espacio que los excesos verbales desde el poder suelen presagiar otros excesos que socavan los cimientos de la democracia. Hubiera querido equivocarme en esa predicción, pero los hechos demuestran lo contrario. La retórica agresiva y de permanente descalificación ha dejado de ser la excepción para convertirse en la norma. Las manifestaciones continúan en varias provincias del país. Se ha incrementado el uso de la fuerza pese al llamado a la mesura del Comité Ecuménico y de preocupación por el clima de persecución expresado por el Centro de Iniciativas Democráticas CIDEM. Para enfrentar esta compleja situación, el presidente debe mandar mensajes que bajen el tono de la confrontación, entendiendo que el método de atacar a todo el que piensa distinto, aunque consiga mensajeros oficiosos para hacerlo, solo enturbia más el ambiente. En un estilo que recuerda a los tiempos de Ricardo Martinelli, cuentas en redes sociales esparcen diatribas que utilizan la estigmatización y las amenazas, mientras que personajes cercanos al gobierno difunden la narrativa de un intento por desconocer el mandato presidencial. La principal amenaza a la democracia proviene de insistir en esa fallida estrategia que solo ha profundizado la crisis de confianza en todos y en todo. Las palabras del presidente tienen consecuencias. Un claro ejemplo es que fueron sus propias declaraciones sobre lo que le ocurriría al Suntrax lo que más contribuyó a la percepción de justicia politizada en el país. En asuntos tan delicados como la independencia judicial, la mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo. Cabe destacar que también hay palabras que han ayudado a bajar la tensión. La disposición enseñada por el ministro Felipe Chapman en entrevista con Álvaro Alvarado a conversar sobre modificaciones específicas a la Ley 462 contribuye a buscar un punto medio entre las dos posiciones irreconciliables de derogar o no derogar la ley. Similares declaraciones dieron el dirigente gremial de AEBE, Luis Sánchez, y el presidente del CONEP, Gabriel Díez, lo que abre una pequeña rendija hacia un acercamiento. Un diálogo no tiene por qué seguir el libreto de Penonomé en 2022, pues ya se han propuesto escenarios y facilitadores que pueden buscar soluciones sin necesidad de dar tribuna a las consignas ideológicas más extremas. Sin ir más lejos, grupos de diputados hicieron un llamado al presidente para debatir en la Asamblea los puntos más conflictivos de la reforma a la Caja del Seguro Social, así como otros temas que han creado malestar social. También están los espacios de la Concertación Nacional para el Desarrollo, la Universidad de Panamá y las iglesias. Se comprende la resistencia de volver a dialogar sobre una ley que pasó por el proceso de debate y aprobación en el órgano legislativo, pero no sería la primera vez que una legislación que cumplió con el debido proceso resulte tan impopular que amenace la paz social. Las razones para esto residen, según expertos, en un déficit de representación de nuestro sistema político y una frustración ciudadana acumulada por la ineficiencia y la corrupción estatal de varios gobiernos. No obstante, lo urgente en estos momentos es detener el círculo vicioso de confrontación y paralización. Creo que todos podemos coincidir en que el impacto de estas en la educación pública, la economía, el empleo, la convivencia y la imagen del país es insostenible. Así como la democracia es el menos malo de los sistemas políticos, conversar es la menos mala de las salidas de esta crisis. Para ello, el primer paso es una tregua de insultos. Bueno, la columna Sin Censura de Sabrina Bacal, con quien vamos a conversar esta mañana, y hablando de lo último, esa batalla de insultos. Quiero aprovechar 30 segundos
para hacer o plantear una pregunta. ¿Qué culpa tenemos en Noticias 180 Minutos de que la audiencia hoy día nos prefiera? ¿Qué pecado hemos cometido para convertirnos en el noticiero de referencia, el número uno de la radio panameña? Nuestra fórmula ha sido clara desde el inicio: imparcialidad, pluralidad de voces sin censura y la voluntad de abordar todos los temas que realmente le importan al país. Aquí habla todo el mundo. Jamás le he dicho yo a Sabrina, a quien invito con mucha frecuencia, no quiero que hables de esto o de aquello, o por favor, mejor habla de esto y de aquello. ¿Acaso debemos tomar partido para agradar a ciertos colegas que ahora usan sus espacios? Miren ustedes, espacios que valen plata para intentar descalificarnos. No, hombre, un consejo sano, simple: hagan bien el trabajo y la audiencia sabrá reconocerlo como lo ha hecho con nosotros. Aquí no lo hemos pagado a nadie, aquí no hemos hecho una valla, aquí no hemos publicado nada en periódicos ni en televisoras para que la gente nos vea. Simplemente se ha corrido la voz de que hay un espacio donde todo el mundo puede hablar, incluyendo la población panameña, a quien le damos la oportunidad todos los días, sin censura de ninguna naturaleza, y tenemos resultados. Y esos resultados son la audiencia que hoy registra este noticiero. Con toda humildad, agradezco a todos los oyentes y a los cibernautas la audiencia. Comenzamos entonces, Sabrina. ¿Cómo ves la situación? Yo he sido, y usted es testigo de eso, desde el día uno de los panameños que ha estado llamando a sentarse, a dialogar, a conversar. Todo se resuelve mejor con diálogo y no con la violencia, ni con la soberbia, ni con los enfrentamientos. Yo creo que sale más barato conversar. ¿Qué te parece? Definitivamente, y yo de hecho cito varias de tus entrevistas que han sido conducentes a precisamente buscar un punto medio entre esas dos posiciones extremas en la ley 462 de no derogar o derogar. O sea, ya sabemos que la ley es sumamente impopular y que está afectando la paz social. Ya tenemos más de un mes de protestas y paralización en el país. Aunque el presidente quiera decir que esto se acabó con el Suntrax, es falso. Y por eso yo quería llamar la atención sobre este ambiente de insultos que empieza por el presidente de la República y empieza por los ataques del gobierno a todos los que pensamos distinto o pensamos que hay otra salida a la confrontación. Yo hablo de esta polarización y por primera vez en Panamá, Álvaro, yo me encuentro con gente que yo pensaba que tenía una visión, digamos, integral o tú sabes, con cierta empatía de lo que sucede, y te dan una explicación de que todo lo que está pasando en el país es el Suntrax. Yo digo, ¿de verdad todo es el Suntrax? No. O sea, se han juntado tres temas, que son tres temas muy sensibles para la población. En ningún país del mundo se ha reformado el sistema de pensiones sin que hayan protestas y sin que haya un trauma social en las calles. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Y encima de haber pasado esta reforma, el presidente continúa, creo que él sobreestimó su capital político, continuó con esa retórica sectaria y de confrontación, iniciando precisamente con la forma en que manejó este convivio en Penonomé, donde unos eran invitados y otros no, y básicamente de ahí para adelante tira también el tema de la mina, se juntan también los cuestionamientos a los documentos firmados con los Estados Unidos, y entonces pretenden que todo este ambiente que se ha creado con tantos temas que han generado descontento en tantos sectores, pretenden explicarlo simplemente como un intento de la izquierda radical o un intento del Suntrax. Y por ahí mismo vemos que sale Mireya Moscoso muy cercana al presidente Mulino, que sale también el exmagistrado Arturo Hoyos, que ya había propuesto fórmulas para suspender las garantías constitucionales, a abanicar esta narrativa de que lo que está pasando
es que quieren desconocer el mandato presidencial. Y lo que yo planteo en mi columna es que precisamente la difusión de esas narrativas con ayuda de cuentas cercanas al gobierno es lo que está creando este ambiente de desconfianza y de permanentes insultos y descalificaciones que no le permite a los panameños entender, ponerse en el lugar del otro, hacer preguntas, tratar de entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está molestando y sentarse a negociar y sentarse a dialogar. A mí me impresiona que cada jueves, cuando habla el presidente, la tensión en el país sube. O sea, y por eso yo hablo de las consecuencias de las palabras del presidente de la República, porque de allí parte el tono con que se lleva el debate público en el país. Ayer yo conversaba con el dirigente sindical Francisco Smith, que planteó argumentos interesantes del por qué ellos habían llegado a tomar esta decisión. Argumentos valederos, valiosos. No aplaudo el cierre de vías. Nosotros no estamos, que yo sepa, yo no he visto a Sabrina invitando a nadie a cerrar calles. Yo tampoco he estado invitando y exhortando a nadie a cerrar calles ni a romper vidrios, a nada de eso. Pero sí valoro lo que el señor expresó, y él hablaba de que el gobierno estaba advertido desde hace rato de que lo que estaban haciendo no era lo correcto, e insistieron en hacerlo en el tema de la ley referente al caso de los empleados de las bananeras. El señor Smith habló de diálogo nacional. El señor Smith habló de que le aprobaran la ley en la Asamblea Nacional y que ellos inmediatamente suspendían las acciones, pero previamente con un finiquito por parte de la empresa Chiquita Banana, Chiquita Panamá. Y como arte de magia, minutos después sale el señor José Raúl Mulino con dos cosas. Ah, no, si ya en Boca nada más hay 500 y pico de personas ahí cerrando hasta que se cansen. Y segundo, hasta que no abran, no mando la ley a la Asamblea Nacional de Diputados. O sea, y esto lo que hizo fue generar que todo lo que se había logrado en Bocas del Toro se echara para atrás. Esa es mi manera de pensar. Yo no sé si usted coincide con eso, Sabrina. Coincido perfectamente. Y por eso decía que cada vez que el presidente habla se empeora la tensión y las cosas en el país. Yo pienso, y lo tengo diciendo en varias columnas, que él está aislado de la realidad porque está solamente rodeado de personas que le dicen lo que quiere escuchar, cosa que suele pasar mucho en el poder. Lo que pasa es que él no ha cumplido ni siquiera un año en el gobierno y ya tenemos esta situación de ingobernabilidad. Y ha decidido rodearse solamente de los mismos círculos empresariales que apoyan sus posturas. En ningún momento ha dicho, quiero escuchar las personas que están en la calle, qué piensan. Y entonces ahora hay todo un ataque al grupo Sal de las Redes, que cuando el presidente los invitó la primera vez, dijeron que no. Yo escuché esa invitación, Álvaro, y creo que todos la escuchamos. Y era una forma de decir, ellos sí saben protestar, vengan pues. Yo puedo entender por qué la desconfianza. Y por eso estoy planteando en esta columna que tenemos que hacer una tregua de insultos para generar un ambiente de confianza y poder empezar a resolver los problemas que no son solamente creados por el Suntrax, ni por un grupo, ni por los grupos gremiales de la educación. O sea, son más profundos que eso. Evidentemente, estos han sido grupos que históricamente han luchado por ciertas consignas sociales, pero si el presidente de la República y quienes lo asesoran no logran ver que la situación es más grande y más compleja que esto, pues la verdad que me preocupa mucho la senda por donde caminamos. Yo hacía la mención de los tiempos de Ricardo Martinelli y no es la primera vez que lo hago porque a ti me imagino, y también por eso lo dijiste, te continúan atacando, a mí también.
y la cantidad de ataques que veo simplemente por decir lo que pienso, por opinar con libertad, por no alinearme necesariamente con esa visión sectaria, me recuerdan los tiempos de Ricardo Martinelli. O sea, yo los viví, tú los viviste, sabemos cómo se utilizaban las redes sociales, sabemos cómo se utilizaban las amenazas. Esta semana fui incluida en un video que evidentemente es una amenaza, que tiene que ver con mi posición desde que empezó la negociación del contrato minero, con que era un contrato inconveniente para el país, y desde ese momento no han cesado de atacarme. Y lo único que quiero decir es que eso solo me lleva a hacer mejor mi trabajo y a expresar con mayor libertad y paz de conciencia y tranquilidad lo que pienso. Porque sí. Sí, y continúa para yo decirte algo, que no. Porque no hay, o sea, lo que yo cuestiono es que haya una empresa que haya negociado con el anterior gobierno un contrato que tenía 25 violaciones a la Constitución y que siga ejerciendo este poder a través obviamente, de los millones que tiene entre influenciadores en redes sociales, entre periodistas, y que cree este ambiente casi de criminalizar y de atacar a cualquiera que cuestiona el papel que ha venido jugando y la concentración de poder que implicaba ese contrato, y que no sabemos la fórmula creativa que el presidente ha dicho que va a implementar para reactivar la mina. Y yo me pregunto si este es el momento para sacar ese tema. O sea, él ya lo había anticipado. Yo sentía que el tema estaba como guardado porque se dio cuenta que no es el momento, pero aparentemente van para adelante con el tema. Y a mí me preocupa muchísimo porque para mí es en este momento agregarle más leña al fuego. No, definitivamente que eso de los ataques que tú planteas, yo vi el video al que te refieres, inmediatamente pude identificar el nombre y el apellido de los autores de este video, porque mantienen exactamente el mismo patrón de lo que hacían antes, y no han cambiado, no han podido desarrollar mayor creatividad y siguen haciendo exactamente lo mismo. Y ahora el patrón es dividirnos en bandos, los que hacemos un cuestionamiento, los que pedimos el diálogo, los que pedimos la tranquilidad, la paz, la mesura, la madurez para sentarnos como panameños, somos zurdos, somos izquierdistas. Y los que apoyan 100% con los ojos cerrados la ley, que ni siquiera yo en lo personal he dicho que la ley es buena o es mala, porque no voy a entrar en eso. A mí lo que me preocupa es cómo está la situación del país en este momento. Nos han encasillado en aquello de son zurdos, son comunistas, son izquierdistas. O sea, ¿qué pretenden con esto? ¿Seguir polarizando el país? Sí, y yo creo que se habla mucho desde el poder y desde estos grupos empresariales de la radicalización de los sectores de izquierda, pero no se dan cuenta que ellos mismos también están absolutamente radicalizados y fanatizados con su visión del país. O sea, para incluirte a ti o a mí en la definición ideológica de izquierda, uno tiene que tener una visión muy, muy ciega o muy sesgada de la realidad. Creo que ninguno de los dos nos identificamos con los ideales o la ideología de izquierda, pero a pesar de eso podemos ver que hay cosas que no cuadran, que hay cosas que le están haciendo daño al país, decisiones que está tomando el presidente que no son buenas para la paz social. Y estamos viendo el resultado en la calle. Yo tampoco he emitido una opinión sobre el contenido de la ley que reforma la Caja del Seguro Social. Emití muchas opiniones sobre la forma en que se dio el debate, el apuro que había
para aprobarlo inicialmente antes del 31 de diciembre. También fui muy crítica del convivio con el que se celebró solamente con los diputados que la aprobaron después, porque sentí que eso reforzaba la visión sectaria. Los buenos y los malos. Los buenos y los malos que estamos viendo ahora. Entonces, sí hay que hacer un llamado a bajar el tono, y a mí me sorprende que el presidente no entienda. Ayer incluso confesó que hay gente que le ha sugerido parar las conferencias de los jueves, porque si tú te pones a ver cada vez que habla, los ánimos se vuelven a calentar. O sea, si ya una situación como la de Bocas del Toro estaba encontrando, digamos, una tregua, una pausa, una forma de funcionar, esta manera, este método de ultimátum, de todo condicionarlo, esta visión de sectaria y de que todo se arregla por la fuerza y por la imposición, no solamente le hace daño al país, sino que desconoce su propia realidad política. Y es que es un presidente que en este momento, sin cumplir un año, tiene índices de aprobación muy bajos y no tiene una mayoría legislativa. Entonces, ¿cómo pretende gobernar por los próximos años? ¿Pretendemos vivir en un permanente estado de tensión y de paralización y de confrontación? Es la pregunta que hago. Usted acaba de decir algo que igualmente me preguntaba yo hace unos días. Faltan 4 años y un mes a esta administración del presidente Mulino. ¿Se piensa sostener esos 4 años y un mes como gobernante de este país en esta zozobra entre tumbos y tumbos? ¿No es mejor hablar, dialogar, incorporar al debate a todos los sectores, definir una hoja de ruta e ir hacia adelante? Porque los temas que nos vienen encima son temas fundamentales que tenemos que buscarle la solución. El tema de la mina es uno. Aquí, a ese tema tenemos que discutirlo, tenemos que encontrarle una solución, porque no puede quedarse eso así como está. Ya sea avanza o se cierra, lo que sea, pero que se defina. El tema de Río Indio. Este es un tema vital para el país y para el canal. El tema de la Constitución de la República. Esa Constitución está obsoleta totalmente. Pero ¿cómo vamos a corregirla? ¿Cómo la vamos a mejorar? Eso también tenemos que discutirlo. Los temas como el agua. Mira lo que está pasando. Yo estoy en Azuero en este momento. Y acá llevamos años de estar con un serio problema de la contaminación del río La Villa por agroquímicos o por las porquerizas que hay en el área, pero aquí no se castiga a nadie y tenemos que estar acostumbrados ya, digo tenemos porque soy de esta región, la frecuento porque acá está mi familia y nací aquí, pero parece que la decisión de los gobiernos es acostúmbrense, porque nadie sanciona, no se sabe quiénes son los responsables, no se investiga, nada absolutamente. Y el tema del agua no solamente acá, en todo el país hay problemas con el agua potable, en un país que está lleno de agua por todas partes. Y a eso súmale la educación de quinto mundo que tenemos, el tema de la salud. Acabo de ver unas imágenes que me mandaron del Irma Lourdes Sanetato, que está todo lleno de agua, y no por agua lluvia, sino porque las tuberías internas están rotas y estaban botando agua. Asqueroso lo que está pasando en el hospital Irma Lourdes Sanetato. Y así podemos pasar revista de todos estos temas a los que tenemos que enfrentarnos como país, pero así como estamos, vamos a poder enfrentarnos a estos temas y darle una solución, Sabrina. Sí, ya que mencionas la educación y en esta forma, digamos, radicalizada de ver la realidad. Tú estás viendo muchas voces, sobre todo en medios de comunicación, entrevistas, que ponen toda la responsabilidad en los gremios, porque están protestando y porque los niños de escuelas públicas no están asistiendo a clases. Claro que tienen algo de responsabilidad, pero ¿dónde está la responsabilidad, uno, del gobierno, que no se ha sentado a tratar de solucionar esa situación, ¿no? De dialogar
qué es lo que están pidiendo los gremios docentes. No es la primera vez que los gremios docentes se movilizan. En todas las protestas, en la del 2022 y en la del 2023, se movilizaron. Siempre ha sido así. Tú sabes que esos son los gremios que tienes. ¿Y dónde está también la responsabilidad de la ministra de Educación? O sea, hasta ahora, en su gestión, lo que ha prevalecido, o lo que recuerdo yo que ha prevalecido, tiene que ver con el plan de las computadoras y el Internet. Y la confrontación. Y ella ha presentado, ella que dice estar tan preocupada por la educación del país, no sé si ha presentado una reforma al currículum, no sé si ha presentado algo que tenga que ver con la calidad de la educación. Yo no lo conozco, pero tú no puedes mirar la realidad, entender la pésima educación que tenemos en Panamá y simplemente poner toda la responsabilidad en los gremios docentes. No se puede. Eso no es una mirada objetiva de la situación, y esa misma lógica se está aplicando a cada uno de los problemas del país. Y no haber podido lograr desde el día 1 consensos con la dirigencia gremial deja mucho que decir, definitivamente deja mucho que decir. Y el lenguaje que ha venido utilizando durante este mes y algunos días de la huelga y la protesta, en vez de resolver, lo que ha hecho es echarle más leña al fuego y tratar de apagarlo con gasolina, Sabrina. Sí, es un método muy parecido al del presidente, es un método de ultimátum, es un método de amenazas, pero la verdad es que esos son los gremios con los que ella tiene que trabajar. Eso se sabía antes de ser ministra, es parte de su trabajo y de su responsabilidad como ministra de Educación. Ella si no es parte de la solución, es parte del problema. Entonces, si no abrimos las puertas a un diálogo, ¿qué estamos esperando? Estamos garantizando que la situación se mantenga exactamente como está, que no mejore. Y eso es lo que me preocupa, porque como el gobierno y el presidente está rodeado de gente y la vemos todas en redes sociales, que tienen exactamente la misma postura y que tienen esta visión reduccionista y simplista donde toda la responsabilidad y todo se explica por el Suntrax y por los gremios docentes. Entonces se quitan toda la responsabilidad, piensan que están haciendo su labor, cuando si uno mira alrededor, incluso si uno mira los medios internacionales, Álvaro, es que no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, el tema de que Panamá tiene más de un mes con protestas en todas las provincias ya salió a medios internacionales. Entonces, aquí queremos proyectar que no, que son solamente 5 gatos por acá y otros por allá, y que es un problema ideológico de la extrema izquierda. No, es mucho más profundo y complejo que eso. ¿Qué esperas tú, Sabrina, del 1 de julio? En la Asamblea Nacional hay candidaturas como la de Alain Cedeño, Sergio Gálvez, Dana Castañeda para la reelección como presidenta de la Asamblea. Se habla de Cristiano Adames del PRD, que nos dijo a nosotros en una entrevista recientemente que no tiene ninguna aspiración. Se habla de alianzas entre Vamos, Panameñismo, Cambio Democrático y el PRD para tomar el control no solo de la directiva, lo más importante es de las comisiones. ¿Qué piensas tú que puede pasar ese día? Y si el José Raúl Mulino no logra, y esto que voy a decir suena antidemocrático, pero es lo que ha pasado siempre, no logra tener una mayoría dentro de la Asamblea Nacional. No lograr tener una mayoría en la Asamblea Nacional es simplemente el reflejo de lo que debe ser una democracia. Por eso hay algo que se llama separación de poderes. Por eso es que hace ruido y genera suspicacia que el presidente adelante lo que le va a pasar judicialmente a un sindicato. Eso es separación de poderes. Entonces, no tener mayoría en la Asamblea es parte del proceso democrático. No debe extrañarnos. No, él fue electo sin mayoría en la Asamblea.
Yo soy de las que pienso, y no estoy hablando de obstaculización, yo soy de las que pienso que la Asamblea debe jugar un rol fiscalizador de las acciones del gobierno, del Ejecutivo. Obviamente, también en temas que son de importancia nacional, tiene que evaluar proyecto por proyecto y cada diputado tiene que votar a conciencia. Idealmente los partidos tendrían que tener, partidos y movimientos tendrían que tener posiciones basadas en el estudio de las leyes y los proyectos. Sabemos que no necesariamente tenemos la asamblea ideal. Tenemos algunos diputados que, en mi opinión, están haciendo un buen trabajo para fiscalizar y para servir de contrapeso al poder. Entonces yo creo que tenemos que empezar a entender que el hecho de que el presidente no tenga una mayoría legislativa que responde directamente a todos sus deseos no es necesariamente algo malo. Es parte de lo que significa vivir en democracia y es parte de los contrapesos del poder. Y eso mismo él debería entenderlo con el tema del órgano judicial que él tanto criticó. Es que a mí lo que me parece más paradójico de toda esta situación es que Molinos llega al poder montado en el discurso de la persecución política a Ricardo Martinelli, ¿no? Ricardo Martinelli, de la supuesta persecución política. Se martirizó a Ricardo Martinelli con el moto de perseguido político. Molinos llega al poder con ese discurso, llega al poder hablando de procuradores en la gaveta, no sé si recuerdas sus palabras. Llega atacando a la corte que lo dejó al final correr, llega con un discurso muy agresivo con la justicia y a pesar de eso hace lo mismo y para mí casi que de una manera más abierta porque, por ejemplo, la injerencia de Juan Carlos Varela en el Ministerio Público la supo todo el país con los Varela Leaks, pero aquí ha sido bastante evidente porque el presidente lo dijo, lo anticipó. Y yo lo recuerdo en la columna. Entonces, cuando yo veo gente que me ataca diciendo que yo estoy defendiendo el Suntrax y que los Suntrax esto y que hay delitos, que los juzguen por delitos, respetando todas sus garantías. Pero, y yo repito y lo voy a seguir diciendo, el hecho de que el presidente lo haya anticipado tiñe todo el ambiente de politización de la justicia. Si él entendiera y respetara verdaderamente lo que significa separación de poderes e independencia de la justicia, se hubiera quedado callado. Que los juzguen y que los condenen si cometieron un delito. Eso coincido plenamente, lo he dicho en reiteradas ocasiones. Así que en eso estoy de acuerdo contigo. El ministro de Comercio e Industrias habló hace unos minutos anunciando que este viernes 30 de mayo, o sea, hoy, la ejecución inmediata de un plan de preservación y gestión segura para la mina de cobre ubicada en Donoso, en Colón. La medida fue anunciada hace unos minutos por el ministro Moltó, quien aclaró que esta decisión no implica la reactivación de sus operaciones. Según lo explicado, este tipo de plan se aplica en casos en los que una mina suspende sus operaciones o entra en proceso de cierre y su objetivo principal es prevenir daños ambientales y garantizar un manejo responsable de las instalaciones. Lo que se va a ejecutar en este momento a partir de ahora no es la reactivación de la mina, sino un plan técnico de cuidado y mantenimiento, finalizó diciendo el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó. Así que eso es lo referente a la conferencia del ministro. Así que amanecerá y veremos. Bueno, hay que darle seguimiento a este tema, a ver qué va a pasar aquí. Gracias, Sabrina, por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias, que tengan como excelente siempre. fin de semana. Igualmente ustedes. Bien, vamos a Chiriquí, tenemos información, están con nosotros ya